nosotros María del Carmen Aguilar, que es nuestra orientadora tanatóloga con especialidad en logoterapia. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días. Para hablar, bueno, ya habíamos hablado acerca del duelo, ya nos habías platicado un poco que pues hay diferentes etapas y una de ellas es el enojo. Encontrarte enojado con la vida, con la situación, con lo que te está pasando. Y es difícil muchas veces entender nosotros mismos que nos sentimos enojados, pero también es muy difícil para la gente que nos rodea entender que estamos enojados por algo en este proceso. Me gustaría primero que empezáramos con nosotros mismos. ¿Cómo podemos identificar, aceptar y trabajar este enojo? Bueno, es que definitivamente el proceso de duelo es algo que va evolucionando y que va dando paso a paso. La otra vez hablamos de la negación, pero hay un momento en el que no podemos negar, que no podemos decir esto no está pasando y nos enojamos. Nos enojamos por el hecho de que sucedió, por el hecho de que nos está pasando a nosotros, porque muchas veces decimos, ¿por qué a mí? Claro. ¿Por qué me pasa a mí que soy tan bueno? ¿Por qué los malos no les pasa esto? Y es cuando empezamos a decir y a protestar por el hecho de lo que nos está sucediendo. Y esto también nosotros tenemos que entender por qué estamos enojados. Tenemos que entender que nuestras decisiones o nuestra circunstancia de vida nos ponen en riesgo de pérdidas que son definitivamente cosas que nos van a suceder, ya sea pérdidas de la salud, del bienestar, de un ser querido o de algún bien. Entonces esto nos enoja porque como que creemos que cuando ya tenemos al ser querido cerca, la salud, el trabajo, ya nada nos va a faltar y eso nos saca de equilibrio. Definitivamente nos modifica todo nuestro proyecto en donde a veces no nos somos tan conscientes de que somos falibles, de que somos seres vivos, que nos podemos enfermar, nos podemos morir, hablando de nosotros mismos, ya no de un ser querido. Me queda claro que todos somos diferentes al momento de reaccionar ante una pérdida, ¿no? Todos tenemos nuestros procesos, todos tenemos nuestras etapas, pero ¿cómo podemos hacer para que este enojo pueda fluir y no nos afecte en lo personal y no afecte también a las personas que nos están rodeando para que esto no se vuelva una bola de nieve? Bueno, esta parte es algo muy importante. El manejo de emociones, cuando son emociones dolorosas, porque a mí no me gusta llamarles negativas, lo que son las lágrimas, lo que es el enojo, son calificados como algo malo, pero es parte de la vida, ¿no? Entonces tenemos que aprender a manejarlas sin dañar y lastimar a los demás. O sea, tenemos que decir, bueno, estoy totalmente enojado, fuera de control, bueno, pues me encierro en algún lugar, lloro, ¿no? O corro, o definitivamente me meto a la regadera, me baño, lloro, grito, y yo sé que necesito sacar. Y tengo que decirlo y hablarle las cosas por su nombre. Estoy enojado, ¿sabes qué? En este momento no puedo hablar contigo porque estoy enojado. Claro, a veces cuesta trabajo, ¿no? Y aquí me gustaría que también nos ayudes a los que vivimos cerca de alguien que está pasando por esta etapa. ¿Cómo podemos apoyarlos? ¿Cómo podemos ayudarles, contenerlos? ¿Qué podemos hacer para acompañarlos en esta etapa? En un principio tú mencionabas estas frases que decimos, ¿no? El que se enoja pierde, no se vale, es algo normal, está en un mejor lugar. Definitivamente cuando hablamos de que un ser querido está en un mejor lugar, pues el mejor lugar para nosotros es estar con nosotros. Claro. Y cuando le dices está en un mejor lugar, te enojas más. Claro. Y provocas que se ponga violento contigo. Entonces, a veces, aunque tengamos muchas ganas de decirles muchas cosas, lo más importante es prestar nuestro hombro, prestar nuestros brazos, prestar nuestro oído y estar presentes. Compañía. Eso es sumamente importante. Porque muchas veces, y es una frase que se menciona mucho, decimos, sé lo que estás pasando. Y
es muy difícil el saber por lo que la otra persona está pasando, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, por venir a tocar este tema que es muy importante, y a toda la gente que está en casa es súper recomendable el poder hablar las cosas, el reconocer los problemas que están sucediendo y comunicarlo a la gente que nos rodea para que así podamos salir adelante, dejando a un lado los consejos, sino que venga ese cambio desde nosotros. Tenemos más cosas interesantes para ustedes en el programa, cosas muy importantes como lo siguiente que tiene Cintia y Enrique.